Buenas masitas, galletitas y galletinis, a un nuevo video acá en la Galleta de Sísifo. En esta ocasión estamos en un especial del horror, especial del terror, y la pregunta que va a guiar este análisis filosófico es: ¿qué hace que un videojuego de terror sea un buen videojuego de terror? Para responder a esta pregunta vamos a ocupar un concepto filosófico, un concepto griego, un concepto que Aristóteles desarrolló en la poética, que es el concepto de catarsis, palabra que se traduce a purificación. Y vamos a ver de qué modo el concepto de catarsis nos va a permitir juzgar los videojuegos de terror. Nos va a poder decir, este videojuego de terror es bueno, en cambio este otro es malo. Así que, vamos con ello. Comenzamos entonces con el concepto de catarsis o purificación. Concepto propuesto por Aristóteles, filósofo griego, que tenía mucho tiempo libre, tiene cientos de estudios, cientos de trabajos diferentes. Uno de ellos es la poética, donde elabora este concepto en relación a la tragedia griega. Como bien sabemos, los griegos tenían varios pasatiempos. Uno de ellos era ir al teatro, otro era mirar las estrellas, otro era tener orgías con hombres, otro era leer, y así. Como los griegos eran conocidos o bien conocidos por su cultura, Aristóteles, en su texto de la poética, más o menos hace un estudio respecto, al tema de la tragedia, al tema de las artes en general. ¿Y por qué la tragedia? Uno se dice, ¿y por qué Aristóteles se preocupa tanto por la tragedia? Y es por un motivo bien particular y un motivo bien simple que hasta el día de hoy nosotros podemos hacernos la pregunta, y es algo tan simple como decir, ¿por qué la gente racional, por qué la gente inteligente, por qué el ciudadano promedio de la polis griega que trabaja, que gana un sueldo, que trabaja la tierra, que pasa por la polis, comerse un rato, ¿por qué esa persona que se ve tan racional, tan sensata, tan tranquila, dedicaría 1 hora y media de su vida, 2 horas y media de su vida a ver una tragedia, a ver algo trágico, a ver algo terrible? ¿Cómo es posible, se preguntará Aristóteles, que los seres humanos seamos capaces de ir a ver algo que sabemos que nos va a hacer sentir mal? O sea, nadie va a ver una tragedia porque lo va a hacer feliz, a diferencia de la comedia, ¿no? Uno va a una comedia para sentirse bien. En cambio, en la tragedia uno va a sufrir, uno va a pasarla mal. Y la pregunta que se hace Aristóteles es, ¿por qué la gente hace eso? O sea, ¿acaso la gente es tan tonta como para ir a ver una tragedia? ¿Acaso es tan tonta como para ir a hacerse mal? Bueno, Aristóteles dice que no. Aristóteles dice que no, que la tragedia tiene un rol fundamental en las artes y un rol fundamental en el ser humano. Y todo a través de un solo concepto, que es el concepto de catarsis. Es el concepto clave, el concepto que va a permitir entender qué hace que una tragedia sea buena, qué hace que la gente vaya a ver tragedias y también, en definitiva, y lo que venimos a hacer el día de hoy, es qué hace que un videojuego de terror sea un buen videojuego de terror. Porque si lo pensamos bien, al igual que la tragedia, uno juega un videojuego de terror para pasarla mal. Uno juega un Silent Hill, un Resident Evil, para sufrir, para sentir escalofríos, para sentir miedo, para sentir esa sensación de huida, de no querer seguir jugando el juego. Eso es lo que uno hace. Y la pregunta es, ¿por qué hacemos eso? No es por adrenalina, porque si fuese por adrenalina, para eso me dedico a unas cosas que me hagan sentir bien. No, hay algo más profundo, va a decir Aristóteles en relación a la tragedia, y es el concepto de purificación. Así que vamos ahora, sí, a establecer qué es la purificación en Aristóteles y cómo se relaciona con la tragedia y en definitiva con los juegos de terror. Catarsis, purificación, tragedia. Todos, absolutamente todos, debiésemos saber que una tragedia va a terminar mal. Todos, cuando pagamos nuestra entrada, pensemos que somos griegos, ¿no? Cuando pagamos nuestra entrada para ir a ver una tragedia al teatro, sabemos cómo va a terminar la tragedia. Sabemos que va a terminar mal. Vamos a estar 1 hora y media ahí, 2 horas, sentados viendo cómo una persona la pasa mal y pasa de infortunio tras infortunio tras infortunio. ¿Por qué hacemos esto? Dice Aristóteles, se pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué este sufrimiento? ¿Para qué tanto? Y Aristóteles dice, porque lo que queremos hacer es llegar a la catarsis. Y ahora es cuando aparece la palabra purificación. Nosotros, según Aristóteles, vamos al teatro, vamos a ver una tragedia, porque queremos experimentar la purificación de una emoción. ¿De qué emoción? En principio de varias emociones, pero hay dos que son fundamentales, al menos en la tragedia. Uno es la piedad, que es eleos en griego, y la segunda es el temor, que es phobos, de ahí vienen las fobias.
Toda buena tragedia debe hacerme sentir piedad y debe hacerme sentir temor. Piedad por la persona que padece sus infortunios, pero también temor, porque sabemos que al igual que la persona que está representando la obra, al igual que el protagonista de la obra, él lo que hace es luchar contra su destino. Y, como bien sabemos, una de las cosas que más llama la atención al ser humano es la idea del destino y qué hacemos cuando el destino es inevitable, qué hacemos cuando el final es fatídico. Y ahí está el temor a la muerte, por ejemplo, el temor a que nos sucedan cosas malas, el temor a los imprevistos. Es tan simple como pensar, imagínense que usted tiene el sueldo mínimo, que no gana mucha plata y de un día para otro usted se enferma, cae enfermo, cae muy mal. Y ahí aparece el miedo del destino, de saber que en el futuro, bueno, no vas a poder costearte la operación. Toda buena tragedia tiene que ser capaz de que nosotros experimentemos tanto la piedad como el miedo. Pero no solo basta con experimentar, porque si fuese tan fácil como experimentar el terror o la piedad, bueno, si quiero experimentar el terror, me lanzan a una piscina de arañas y bueno, experimento el terror. O lo mismo, si quiero sentir piedad, paso un día completo viendo un vagabundo y puedo llegar a sentir piedad. Pero ese no es el fin de la tragedia. El fin de la tragedia no basta con sentir piedad o sentir temor, sino que es necesario experimentar la purificación de esas emociones. Es decir, sentir la piedad y el temor en su estado más puro, en su estado más elemental, en su estado más libre, de modo que nosotros podamos, en propias palabras de Aristóteles, nosotros podamos ser capaces de captar la bondad del temor, la bondad de la piedad, lo bueno del terror, lo bueno de la piedad. Purificar una emoción quiere decir que nosotros somos capaces de ver la nobleza de la emoción, la nobleza de la piedad. Aristóteles dice algo muy genial, que dice que tú al salir de una tragedia y al experimentar la catarsis, si la tragedia es buena, tú experimentaste la catarsis. Tú al salir del teatro, al salir de ver una tragedia, tú sales siendo mejor persona. Tú automáticamente, si experimentaste la catarsis, eres mejor persona. ¿Por qué? Lo veremos de inmediato. Pongamos, por ejemplo, una obra conocida, una obra universal, una tragedia universal como Edipo Rey. Edipo Rey, no voy a spoilear mucho la tragedia para que aquellos que no la conozcan sean capaces de leerla, pero básicamente Edipo Rey es una tragedia en todo su esplendor. Hay un protagonista que desea luchar contra su destino. Por lo general, los protagonistas de las tragedias son personas nobles, personas que representan buenos valores, y que debido a su ibris o a su orgullo desmedido, cometen actos que atentan contra los dioses y por lo tanto les caen estos infortunios y sufren la tragedia. Por lo general, todas las tragedias son iguales. En Edipo Rey pasa algo similar. Al protagonista hay un oráculo que da una profecía a uno de los personajes, y este personaje hace todo lo posible para evitar que esa profecía se cumpla. Al final, al intentar evitar que la profecía se cumpla, la profecía se cumple. Cuando la profecía se cumplió porque el protagonista quiso evitarla. Esa es como la idea de la tragedia, esa es la idea igual también de la ironía. Eso es un ejemplo de Edipo Rey, la tragedia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué al terminar de ver Edipo Rey yo debiese ser mejor persona? Según Aristóteles, la justificación es muy simple. Primero son dos cosas. Uno, toda obra de arte, o todo lo que uno puede considerar obra de arte, es algo mimético. Esto quiere decir que es una representación de algo. Por ejemplo, la tragedia griega, Edipo Rey, representa una persona que lucha contra el destino. Por ejemplo, inventemos que de eso trata Edipo Rey. Eso es el concepto de mímesis. Todo arte es una mímesis, todo arte es una representación. Ahora, si la representación está bien hecha, cuando yo veo la tragedia griega, a mí se me olvida que Edipo Rey es un ser ficticio. A mí yo olvido que hay actores detrás de eso, ¿no? Si la representación está bien hecha, yo me olvido que lo que estoy viendo es ficción. Como pasa con las películas de terror, como pasa con los videojuegos de terror. Cuando yo juego un videojuego de terror, veo una película de terror, si la película es buena, yo no me estoy fijando en los efectos especiales. No me estoy fijando en los actores que están leyendo sus guiones o que se memorizaron sus guiones, no. Yo realmente pienso que Edipo Rey es Edipo Rey. Yo realmente pienso que la momia es la momia. Yo realmente pienso que el fantasma es el fantasma.
No me pongo a pensar que no es un fantasma o no sé, o en algún momento me doy cuenta de que no está actuando, que está actuando mal. Si eso llega a pasar es porque la mímesis estuvo mal lograda. Entonces, en principio, tenemos que toda obra de arte es una mímesis. Y por lo tanto, si la mímesis está bien lograda, si la representación está bien lograda, es muy posible que yo llegue a la catarsis, en la medida en que es muy posible que yo sea capaz de sentir empatía por el protagonista de la ficción. Y ahí está todo el juego de la nobleza de las emociones. Porque todos podemos estar de acuerdo en que a nadie le gustaría pasar por eso. Por ejemplo, a nadie le gustaría que un familiar, que un amigo, que un conocido esté viviendo una tragedia. ¿Por qué? Porque uno sentiría pena por esa persona, uno se sentiría acongojado, uno se sentiría mal por su familiar. Si no sé, si uno se entera de que un familiar suyo tiene cáncer, uno se sentiría pésimo sabiendo eso, y uno viviría con ese pesar. Lo que pasa con la tragedia es que como sabemos que es una ficción, nosotros entendemos que al salir de la obra, los actores se van a despedir, van a haber aplausos, y la tragedia va a quedar en eso, va a quedar en una ficción. Nosotros lo sabemos. Es por eso que podemos mirar libremente una película de terror, libremente una tragedia, porque sabemos que nosotros no vamos a vivir ese sufrimiento, no lo vamos a encarnar, no estamos sufriendo por algo real, estamos sufriendo por algo que es ficticio, y que si está bien logrado nos hace pensar que es real. Y gracias a eso llegamos a la catarsis. Ahora, ¿por qué es importante esto que estoy mencionando? Porque para que se dé la catarsis, para que se dé la purificación de la emoción, no puede darse en un estado real. ¿Por qué? Porque si yo quiero captar la nobleza de la compasión, si yo quiero captar la nobleza del miedo, la nobleza de la piedad, no puedo estar sintiendo la piedad, no puedo estar sintiendo el temor. Por eso el ejemplo de las arañas. Si yo tengo miedo a las arañas y me mandan a una caja de araña, a una piscina con arañas, yo voy a experimentar el miedo y voy a sentir miedo, pero no voy a purificar el miedo, porque la purificación del miedo implica que yo soy capaz de captar el miedo como algo negativo, como algo que yo no deseo. Y en ese sentido es puro. Entonces hay una diferencia fundamental entre sentir miedo y captar el miedo. Cuando uno siente el miedo, ese miedo no está purificado. Ese miedo es solamente miedo. En cambio, cuando yo capto el miedo, cuando yo soy capaz de saber que el miedo es algo malo y saber que la piedad es algo bueno, ahí es cuando yo purifico las emociones. Entonces, en el caso de la tragedia sucede que yo veo a Edipo, lo veo sufriendo, y lo que yo hago es me compadezco de Edipo, me compadezco por este ser ficticio, sabiendo que es un ser ficticio, sabiendo que no es real. Y por eso puedo purificar la piedad. Si yo estoy con mi madre con cáncer, evidentemente no puedo purificar la piedad y la compasión porque la estoy sintiendo, la estoy padeciendo. Hay un pathos, ¿no? Un padecer del dolor que impide que pueda purificar, es decir, que impida que yo pueda captar la pureza de la piedad. Y en palabras muy simples, captar la pureza de la piedad, de la compasión, del miedo, es básicamente ser capaz de darse cuenta que la piedad es algo bueno y el temor es algo malo. Cuando usted tiene miedo no se da cuenta que el temor es algo malo. Cuando usted se compadece de su madre no se da cuenta que ese compadecer es algo bueno, porque es algo que le nace. En cambio, cuando usted lo ve en una ficción, cuando usted lo ve en una tragedia, cuando usted lo ve en algo negativo, en algo abismal, brutal, uno puede decir, chuta, me compadezco de este sujeto que es ficticio, y ahí soy capaz de decir, oye, pero qué bonita es la piedad, qué bonito es poder sentir que me compadezco de algo que es mentira. Ese es todo el foco de la catarsis, ese es todo el foco de la purificación. La belleza de poder sentir la piedad, la belleza de poder sentir miedo con cosas que no existen, con cosas que son falsas, con cosas que están creadas para que tú sientas miedo. Y por eso, los jumpscares o las películas de terror que se basan en mostrarte imágenes donde te aparecen monos en el que te saltan en la pantalla, no llevan a la catarsis. Porque para que haya catarsis uno debe ser capaz de captar el miedo en su estado más puro, en su estado fuera de la experiencia cotidiana. Uno debe ser capaz de tomar distancia del miedo, tomar distancia de la piedad y decir, mira, soy capaz de sentir piedad por esta persona que no existe. Soy capaz de sentir compasión por esta persona que no existe. Soy capaz de sentir miedo por esta cosa que no es real. Eso es la purificación, eso es la catarsis. Y por eso mismo nos hace mejores personas. Porque usted sale de la tragedia diciendo, qué bueno es saber que puedo sentir compasión por algo ilusorio, por algo efímero, por algo
que yo sé que va a acabar. Entonces yo voy a la tragedia, pago mi entrada, por eso mismo. Yo voy a ver una tragedia porque quiero sentir cómo mi espíritu se purifica, cómo mi alma se purifica, cómo soy capaz yo de captar la piedad en su estado más puro, en su estado que surge de esa ficción, de ese irrealismo, de esa ilusión que transmite el teatro, que transmite el cine y que transmite los videojuegos. En definitiva, la catarsis se produce debido a que estamos viendo una buena representación de algo. Cuando ese algo se vuelve real, no hay catarsis. Es imposible que haya catarsis, porque no podemos captar la pureza de ese algo. En cambio, cuando vemos una película, cuando vemos la representación del terror, la representación del miedo, la representación de la compasión, y sentimos, y somos capaces de a través de los personajes sentir eso, somos capaces de llegar a la purificación de las emociones. Y eso nos vuelve mejores personas porque sabemos, es muy simple, si somos capaces de sentir compasión por algo que no existe, por algo falso, entonces soy capaz de sentir compasión por algo real. Y logro captar la belleza que tiene eso. Y soy capaz de decir, se supone que, bueno, según Aristóteles, además de poder decir, sí, soy capaz de sentir compasión, también está el hecho de decir, la compasión es algo bueno y el miedo es algo malo. Es decir, se purifican en muchos sentidos. La purificación tiene que ver tanto con ser capaz de captar que uno es capaz de sentir esa clase de cosas, por un lado, y el segundo sentido de la purificación es que uno puede, de un modo u otro, sentir que el miedo o la piedad son parte de uno mismo. Es decir, uno como ser humano está compuesto de muchas emociones. Y lo que hace la purificación es denominar que yo en mi ser tengo piedad y tengo temor, pero tengo que diferenciarlos. La piedad es algo bueno, el temor es algo malo. Y la tragedia debiese poder hacernos sentir eso también. Es decir, la catarsis debe hacernos sentir eso. Que el miedo es algo malo y que la piedad es algo bueno. Por eso las purifica, porque las objetiviza, las vuelve cosas determinadas. Ahora, teniendo esto en cuenta, viene el paso de decir, ya, pero ¿cómo hacemos que esto se relacione con los videojuegos de terror? ¿Qué tiene que ver ahora la catarsis con los videojuegos de terror? Y si hemos seguido el hilo del argumento, yo creo que podemos fácilmente decir qué hace que un videojuego de terror sea un buen videojuego de terror. Voy a tomar de ejemplo mi videojuego, no sé si favorito, pero creo que uno de los videojuegos que está mejor logrados de todos, que es el Silent Hill 1. El primero de la saga, que tiene la particularidad, bueno, tiene varias particularidades, más allá de la jugabilidad que tiene y de las mecánicas y de todo como bueno, todo el desarrollo y todo lo que permitió avanzar en los survival horrors como un precursor casi de los survival horrors o del terror psicológico, si se quiere. Ese videojuego, siento yo, y bajo un análisis bien superficial, es un videojuego que representa muy bien la tragedia griega y que en gran medida es un videojuego que en distintas instancias uno logra llegar a la catarsis, llegar a la purificación de la emoción, tanto de la compasión como de la piedad, como del terror. Y voy a centrarme solamente en una parte del videojuego, una parte fundamental del videojuego, que cuando yo lo jugué por primera vez fui capaz de captar. Bueno, en esos tiempos no podía hacer este análisis tan filosófico, pero la primera vez que lo jugué fui capaz de captar esa catarsis, esa sensación de liberación de las emociones. Y me refiero a la parte del juego que es como al principio, que es la primera parte del juego, que es cuando uno llega al colegio de Silent Hill. Estos son pequeños spoilers, pero básicamente hay una parte del juego donde tú tienes que ir a un... Bueno, para los que no saben, Silent Hill es un videojuego que trata básicamente de un padre que tiene que buscar a su hija en una ciudad llamada Silent Hill, pero bueno, supuestamente esta hija está desaparecida o muerta y él como que de algún modo imposible es que esta niña vuelva a aparecer en esta ciudad abandonada y él tiene que buscarla. Esa es más o menos la historia. La gracia del videojuego evidentemente es que es terror psicológico, es decir, que gran parte de las cosas que suceden pasan en la cabeza del protagonista y que uno las vive como pesadillas, uno las vive como sucesos paranormales si se quiere, donde el protagonista lucha con sus demonios. Yo creo que se llama Harry el protagonista, bueno, Harry lucha con sus demonios. Una parte del videojuego entonces es el colegio. En el colegio hay unos monstruitos que son unos niños que andan con cuchillos, que en la versión japonesa, no sé si la versión japonesa no está censurada, en una de las dos versiones, no sé si la estadounidense o la japonesa no está censurada. En una son niños con cuchillos y en la otra son como fantasmas con cuchillos. El punto es que toda esta parte, toda la etapa, toda la escena del videojuego
realmente te hace sentir como estar atrapado dentro de un mundo que no puedes escapar. Que creo que es lo más genial de Silent Hill y lo más genial de los juegos de supervivencia es que yo sé que es una ficción, yo sé que nada de esto está pasando en realidad, pero el videojuego está hecho de tal modo que yo soy capaz de sentir que estoy atrapado. O por lo menos eso me pasó a mí cuando jugué la parte de terror del Silent Hill de la escuela. Cuando yo jugué la escuela, hay como dos momentos de la escuela. Está la escuela A y la escuela pesadilla. La escuela A o la escuela común y corriente es una sección donde están los monstruitos, pero en definitiva no es tan difícil. Es como bastante ligero, es como menos para conocer la escuela. Y la parte de la pesadilla, ahí es cuando todo se complica, porque tú abres puertas y las puertas te llevan a lugares que están cerrados, y tú entras a una puerta y está todo encarcelado, todo es muy metafórico, todo se transforma, todo cambia como te hace sentir como estar dentro de una pesadilla de la cual no puedes escapar. Entonces, dentro de todo ese contexto de vivir el juego, de hecho cuando lo jugué la primera vez estuve mucho rato ahí, pero quería escapar, o sea, se tenía la sensación de que necesitaba huir de ese lugar. Y yo sigo diciendo, todos sabemos que es una tragedia, todos sabemos que es una ficción, pero aún así, primero fue capaz de... Me hizo sentir como que realmente necesitaba escapar de ese lugar. Es decir, el juego logró una excelente mímesis de lo que significa estar encerrado. O de lo que significa estar encerrado con tus pesadillas. Entonces, primer punto, es un buen videojuego porque logró una buena mímesis. Es una excelente representación. Ahora, en segundo lugar, la catarsis. Cuando uno termina esa sección, que creo que debe ser de los mejores momentos de un videojuego, creo yo, de los momentos más geniales de un videojuego, y es cuando tú terminas toda la etapa del colegio, que es la etapa 1 y la etapa de la pesadilla. Uno termina la etapa de la pesadilla peleando como contra un jefe final. A mí me pasó que cuando yo peleé contra el jefe final, lo maté, le gané y todo eso, el juego termina, hay un pequeño diálogo, uno sale por la puerta y inmediatamente estás en el mismo colegio, exactamente el mismo colegio, pero hay un silencio y hay una luz, hay un claro de luz que te hace sentir que se acabó la pesadilla. Te ha purificado la emoción del terror, te ha purificado la emoción de la huida. Es un momento tal que yo, se los digo, yo lo recomiendo jugar, por lo menos solamente jugarlo hasta esa parte. Da lo mismo si lo siguen jugando después, pero jugar Silent Hill hasta pasarse la etapa del colegio. Porque es una sensación tan genuina de liberación, de purificación, de la emoción del terror y la emoción de la compasión, que uno de verdad dice ¿cómo es posible que un videojuego sea capaz de lograr esto? Por eso yo sigo pensando que el Silent Hill 1 es el mejor videojuego de todos, dos Silent Hill. Bueno, he jugado solo 3, pero de los 3 diría que el 1 es el mejor. Solo por eso, solo por ese momento en donde tú, como persona racional, como persona que está jugando un videojuego de ficción, como persona que estás mirando píxeles en la pantalla, eres capaz de sentir la liberación, la libertad, el decir, oh, esto se acabó, es decir, la pesadilla ha acabado. Ese momento es el momento de purificación, porque tú llegas al momento donde sales del colegio, llegas al momento donde llega el claro de luz, y uno dice, todo lo que viví fue el terror en su estado más puro, pero no fui capaz de captar que eso era terror hasta que lo pasé, hasta que terminó la tragedia. En ese sentido, podemos decir que Silent Hill 1 es un excelente juego de terror. Solo por eso ya es un excelente juego de terror, porque logra una excelente mímesis y porque logra llegar a la catarsis, logra llevar a la purificación de la emoción. En este caso yo creo que lo que se purificó más que nada fue el miedo, más que la piedad, fue el temor, el miedo. Fui capaz de experimentar la liberación del temor, el temor en su estado más puro, la búsqueda de la huida en su estado más puro. Y evidentemente, como toda tragedia, la catarsis llega casi al final de la obra. La catarsis llega en el momento en donde el protagonista se da cuenta de lo que hizo, o en el caso del videojuego, cuando nosotros escapamos de la pesadilla y nos damos cuenta de todo lo que vivimos. Una vez que decimos, oh, la pesadilla ha acabado, ahí llega la liberación, y ahí soy capaz de captar el terror en su estado más puro. Y, como de nuevo, yo sé que es un videojuego, y yo sé que una vez que pasé el jefe final, no tengo que volver nunca más al colegio, ahí yo digo, listo, se acabó. Esto es la purificación, esto es el terror. Y lo enmarco, y lo siento, y lo experimento como tal. Si yo fuese el protagonista, y yo estuviese viviendo esas pesadillas, probablemente yo al salir de la puerta no lograría sentir la purificación del terror. Seguiría teniendo miedo porque estoy en una pesadilla. En cambio, como uno es un espectador del protagonista, uno puede decir efectivamente que esto ha acabado y que por el momento estamos libres. Y por eso uno puede decir que Silent Hill 1 es un buen juego de terror porque efectivamente tiene una buena mímesis, número 1, y número 2, logra llevarte a la catarsis.
Ahora, solo queda decir si al terminar de ver Silent Hill me hizo mejor persona o no. O incluso, al terminar la escena del colegio me hizo mejor persona o no. Según Aristóteles, sí, me tuvo que haber hecho mejor persona. De cierto modo, yo pienso que sí. O sea, cuando uno termina esa parte del colegio, uno piensa qué terrible debe ser una persona que vive en sus pesadillas. Silent Hill es un juego que juega mucho con la idea de la culpa, del rencor, de el haber hecho cosas incorrectas, tener que lidiar con las propias acciones de uno mismo. Y cuando uno termina el juego, y cuando uno termina por lo menos la etapa del colegio, uno puede llegar a sentir compasión por el protagonista, que es ficticio, y además uno puede llegar a sentir compasión por las personas que viven en una pesadilla. El hecho de sentirme encerrado, el hecho de sentir que necesito huir de ese lugar, el hecho de sentir que esto no acaba nunca, ¿cuándo va a acabar esto? Esa sensación, el ser capaz de sentir esa sensación, de captarla, es algo que efectivamente, según Aristóteles, nos volvería mejor persona, y yo creo que sí, porque es muy distinto vivir una vida donde no tienes ni idea de lo que significa estar encerrado, de lo que significa vivir con las pesadillas, a ser capaz de captar la pureza del terror, ser capaz de captar la pureza de alguien que vive en sus pesadillas, que es la idea del videojuego, y la idea de todo el juego de terror psicológico es supuestamente que nosotros seamos capaces de captar la psicología del protagonista, de sentir que estamos dentro de la cabeza del protagonista. Y en ese sentido diría que sí, creo que logra despertar compasión el videojuego, compasión por seres ficticios que en la vida real pueden llegar a existir. O sea, hay gente que ha hecho cosas malas, hay gente que ha cometido errores, y hay gente que tiene que lidiar constantemente con esos errores que ha cometido, y uno puede llegar a sentir compasión solamente a través de la catarsis, a través de la purificación de la emoción. Así que en ese sentido diría que efectivamente un buen videojuego de terror sí te hace mejor persona. Quizá no te va a hacer una persona maravillosa, pero por lo menos sí puede cambiar algo en ti. Algo te puede transformar de tal modo que seas capaz de captar ahora la compasión en otro lugar, en otro momento, en otras circunstancias, que quizás antes del videojuego no lo captarías. Finalmente, así es como entendemos que lo que hace un buen videojuego de terror básicamente es que sea, según Aristóteles por lo menos, es que logre una buena mímesis, que sea capaz de representar algo de tal modo que a mí se me olvide que es un videojuego, que a mí se me olvide que es ficción. Y segundo, que me lleve a la catarsis, que sea capaz de purificar el miedo, que sea capaz de purificar la compasión, que sea capaz de captar la idea misma del terror sin la necesidad de convivir con él. O sea, yo termino de jugar un videojuego de terror, me duermo y se acaba, y al día siguiente sigo viviendo mi vida. Sin embargo, vivo mi vida sabiendo que ahora conozco la pureza del terror y conozco la pureza de la compasión. Y en ese sentido me marca, y en ese sentido me cambia, en ese sentido me volvería mejor persona. Y así es como uno puede hacer un juicio estético, un juicio poético, un juicio valórico de un videojuego de terror. Y no solo un videojuego de terror, sino que esta ecuación sirve para cualquier tipo de videojuego. Todo videojuego debe tener un carácter mimético y debe ser capaz de llevar la catarsis, es decir, purificar alguna emoción, al menos para Aristóteles. Pero la gracia de la tragedia y la gracia de los juegos de terror es que nadie desea sufrir. Y la pregunta es, bueno, ¿y para qué jugamos videojuegos de terror? Por la catarsis, para poder experimentar la pureza y hacer que nuestras emociones se vuelvan más nobles. Al menos eso según Aristóteles. Espero que les haya gustado el video. Es un video especial, un video de larga duración. Si les gustó, denle like, suscríbase, comente, haga lo que crea necesario hacer. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.